Dios les siga bendiciendo, mis amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Me gozo de una vez más poder estar compartiendo con ustedes la poderosa y maravillosa palabra del Señor y dando por gracia lo que por gracia he recibido de parte de nuestro Dios. Seguimos, mi amado, con las bienaventuranzas, con el Sermón del Monte. Y en esta ocasión nos toca la misericordia, la bienaventuranza que dice: bienaventurados los misericordiosos. Y esta bienaventuranza, en esta el hombre se eleva por encima de lo que es justo y llega a lo que es bueno, amable y generoso para con los otros. Por eso es que son bienaventurados los misericordiosos. Una de las cosas que más quebranta al ser humano en este mundo es la misericordia. Siendo muy común los casos de relaciones tensas o rotas por motivos como envidia, chisme o rencor, que a veces pueden terminar en consecuencias fatales. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice en el capítulo 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, mis amados, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero también Pedro, cuando escribe su primera carta en el capítulo 2, nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Realmente, si queremos vivir bajo la misericordia del Señor, si queremos ser misericordiosos, tenemos que apartarnos de todas estas cosas que nos expresan ahí, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, cosas que nos alejan de la verdadera misericordia, de la misericordia del Señor. Pero en realidad, ¿qué es la misericordia? La misericordia es sentir desde el propio corazón la miseria, la pobreza y la vulnerabilidad del prójimo. Ser misericordioso es ser empático, aceptando a los demás tal como son. Estar abierto a perdonar a quienes nos han ofendido. Y nos compadecemos, mejor dicho, del sufrimiento ajeno. La misericordia se puede expresar de diferentes maneras, mediante las obras de misericordia corporales, donde compartimos algo de lo que tenemos con el prójimo, y a través de las obras de misericordia espirituales, cuando entregamos desde lo que somos para ayudar a otros. Y esto lo vemos muy bien en la historia del buen samaritano, el relato que el Señor nos trae en el Evangelio de Lucas, capítulo 10 del versículo 25 en adelante, que dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Aquel respondiendo dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Realmente esta historia es bien conmovedora, porque vemos cómo este hombre samaritano, que no le importó que fuera un judío el que estaba atropellado, estuvo dispuesto a hacer misericordia con aquel hombre porque estaba herido, porque estaba en peligro de muerte. Y eso es la misericordia, hacer por otros conforme a la necesidad de aquellos y no conforme a nuestra necesidad. Pero ¿por qué son bienaventurados los misericordiosos? En el Sermón del Monte, Jesucristo enfatizó, bienaventurados los misericordiosos. Es decir, que aquellos que han aprendido a tener disposición para compadecerse y perdonar de corazón a los demás, tendrán la misericordia de Dios. Una de las virtudes de Dios es que su misericordia es tan grande que no tiene límites. Y Él desea que seamos a su imagen y semejanza, para que de esta forma recibamos su misericordia. La vida del creyente cristiano, la vida nuestra, la vida de cada uno de nosotros, se halla sujeta entre la misericordia que recibe por parte de Dios y su capacidad de dar misericordia en este sentido. No es dar por recibirlo, es dar misericordia porque realmente la hemos recibido. Por ello, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia, que es el regalo infinito de Dios el día del juicio final, otorgándoles la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga, amado. Dios te siga bendiciendo de manera poderosa y especial. Espero que te haya edificado esta poderosa palabra y nos volveremos a ver en una próxima ocasión. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros.